Hola, soy Unai Díaz de Guereño y en este vídeo presentaré la protección de nuestro proyecto de instalación eléctrica. Comenzaremos con el sistema de neutro escogido, que es uno de tipo TT, puesto que la red de distribución pública de baja tensión para locales comerciales y viviendas corresponde a este tipo. Entre sus características del sistema de doble puesta a tierra están la intensidad de defecto inferior a la intensidad de cortocircuito, el disparo imperativo y el reglamento marcado por el ITC-BT08. Seguidamente explicaremos el sistema de puesta a tierra. Este sistema de puesta a tierra vendrá determinado por el ITC-BT18, cuyos objetivos serán la protección de equipos y personas, permitiendo el paso a tierra de intensidades de defecto y limitando el peligro de diferencias de potencial peligrosas. En definitiva, la puesta a tierra se basa en la unión de las partes metálicas de la instalación y los electrodos enterrados. A continuación veremos cómo se ha calculado el número de picas. Para ello hemos tenido en cuenta la existencia o no de pararrayos. En nuestra instalación sí que se incluirán la naturaleza del suelo, esto es la resistividad del terreno, que tendremos 300 ohmios metro, por lo que el terreno será de arenas arcillosas y graveras, y el perímetro del edificio. Una vez conocidos estos tres parámetros, entramos en tablas y conseguimos un número de 4 picas para nuestra instalación. Seguidamente nos centraremos ya en los elementos de protección. Veremos los fusibles y los interruptores, diferenciales y magnetotérmicos. Primeramente, en cuanto a los interruptores diferenciales, son dispositivos que se encargan de la comprobación constante de que no exista diferencia de intensidad entre la entrada y la salida. Garantizan la protección de usuarios ante contactos directos e indirectos y sobrecargas y cortocircuitos. Para su selección se tiene en cuenta la sensibilidad, el número de circuitos y el calibre. En nuestra instalación tenemos interruptores diferenciales de tipo AC, digamos los estándar, que se utilizan tanto en uso doméstico como en uso industrial, y los de tipo A, utilizado en el interruptor diferencial de la recarga del vehículo eléctrico, que protegen ante corrientes senoidales de corriente continua inferiores a los 6.000 amperios. Podemos diferenciar dos tipos de sensibilidades. Sensibilidades altas para aquellos casos donde exista cierto peligro hacia las personas, es decir, las viviendas, garajes o locales, en los que el reglamento de baja tensión, el ITC-BT24, exige una sensibilidad menor de 30 miliamperios con un tiempo de respuesta de 50 milisegundos. En otros lugares, como pueden ser la puerta del garaje o el motor del ascensor, no se requiere tanta sensibilidad, por lo que se utilizarán diferenciales de 300 miliamperios. El calibre nos determinará la intensidad máxima que puede pasar sin dañarse, y este deberá ser superior al calibre ubicado aguas arriba. El número de circuitos será importante en las viviendas, ya que se nos exige por reglamento tener mínimo un diferencial por cada 5 circuitos. Y como ya he mencionado, en cuanto a la sensibilidad, tendremos dos tipos de diferenciales: los de 30 miliamperios, que se encargarán de la protección ante contactos directos y fallos de aislamiento, y los de 300 miliamperios, que se encargarán ante los posibles fallos de aislamiento que puedan dar lugar a incendios. El siguiente elemento de protección a analizar son los fusibles, que se encargarán de la protección ante sobretensiones y cortocircuitos. Dentro de los parámetros para los criterios de selección tenemos la intensidad. La intensidad nominal del fusible deberá encontrarse entre la intensidad prevista o de cálculo y la intensidad máxima admisible. Esta intensidad máxima admisible la encontraremos en tablas, como podemos ver en la imagen superior de la derecha. Una vez conocidos estos dos valores, entraremos en tablas de intensidades normalizadas para los fusibles y escogeremos el fusible que se adecue
a nuestras condiciones, esto es, que se encuentre entre esos dos valores. Con esto cumpliremos ya el primer criterio. En cuanto al segundo criterio, se nos exigirá que la intensidad de fusión del fusible a los 5 segundos sea inferior a la intensidad de cortocircuito del cable. También se cumple, por lo que podemos decir que este fusible es correcto. Además, hemos realizado una comprobación de temperaturas, de forma que ésta sea menor que la temperatura máxima del aislante. En cuanto a la designación, hemos escogido fusibles de tipo GG, cuyas letras vienen de la clase de funcionamiento, en caso G, y del servicio dado. Como tenemos un fusible de tipo GG, de uso general y cables conductores, este será el elegido. Por último, el poder de corte determinado deberá ser superior a la intensidad máxima de cortocircuito. El último elemento de protección a analizar será el interruptor magnetotérmico. Este es un dispositivo de protección de las instalaciones eléctricas que protege ante sobrecargas y cortocircuitos, ya sea por efecto térmico o por efecto electromagnético. Si nos centramos en sus criterios de selección, tendremos la curva de disparo. En nuestra instalación hemos escogido curvas de tipo C entre 5 y 10 veces su intensidad nominal para la recarga del vehículo y para la vivienda. En cambio, para motores se han escogido curvas de tipo D, de 10-15 veces su intensidad nominal. El poder de corte viene exigido por normativa y deberá ser superior a los 4500 amperios. En cuanto a la tensión del magnetotérmico deberá ser igual que la tensión nominal del circuito. Tendremos dos opciones en cuanto a los números de polos, 2 polos o 4. Los 2 polos se utilizarán cuando las instalaciones sean monofásicas, es decir, una fase más neutro, y los sistemas de 4 polos se utilizarán en instalaciones trifásicas, 3 fases más un neutro. Por último, pero no menos importante, tenemos la intensidad. Esta se cortará cuando sea superior a la prevista o la nominal. A mayor intensidad, menor será el tiempo de disparo. Algo fundamental será calcular la intensidad de cortocircuito, puesto que ésta determinará el poder de corte. La intensidad de cortocircuito calculada será la máxima, que se obtiene al inicio de la línea con unas condiciones de tiempo de 0,1 segundo y resistencia mínima, esto es, a 20 grados. La intensidad de cortocircuito de la instalación deberá ser inferior que la intensidad de cortocircuito del cable. Abajo a la derecha podemos ver la fórmula mediante la cual se calcula la intensidad de cortocircuito, que depende de la sección, el tiempo y el material y el aislamiento. Esto hemos terminado el vídeo de protecciones de nuestra instalación eléctrica.